Muy buenas tardes, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 14 de noviembre del 2023, en el gráfico del Nasdaq. Vamos a hacer de comienzo, como hacemos siempre, el preanálisis que nosotros habíamos hecho hoy a las 10:30 horas, más horas más, minutos menos. Normalmente 10:30 horas es el objetivo de hacerlo. Vamos a ir directamente a 60 minutos, ¿sí? Y vamos a marcar, ¿sí?, qué es lo que teníamos nosotros o qué podíamos ver. Vamos a extender los días, aplicamos y ok. Bien, vamos a esperar que cargue y vamos a hacer el análisis que nosotros teníamos. Así de entrada y con esa gran vela de noticias, nosotros entendíamos que el mercado seguía siendo alcista porque el precio estaba alcista, o sea, se venía acelerando un montón. Así que vamos allá, vamos a borrar todo lo que hemos graficado durante el día. Perfecto. Tenemos una vela totalmente alcista. Este orden, lo que está acá, no era más ni menos que un bloque, ¿sí?, que el precio no respetó y lo cruzó con volumen, así que podríamos considerar un breaker. Pero por arriba de todo eso, nosotros teníamos una zona, en esta zona, importante. La vamos a ir a ver a diario, porque es el lugar donde nosotros lo vamos a ver claro, en donde el precio tenía imbalance y podía llegar a cubrir esa zona o quedarse cerca de esa zona. ¿Sí? Vamos a agrandar el gráfico y vamos a marcarla correctamente en esta zona. Fíjense, el precio se ve muy tendencial alcista, ¿sí? ¿Y qué tenía? Tenía dos cosas que podía hacer el precio. Una cosa era tomar liquidez de este máximo que está acá, ¿sí? Era una posibilidad. Y además de eso, tenía imbalance en esta zona y el precio podría llegar hasta ahí y reaccionar. ¿Qué más teníamos? Acá era el comienzo de un bloque, ¿sí?, que tenía, que era el comienzo del imbalance. Lo que está entre esta línea y esta línea es imbalance. Fíjense que acá está. Por acá arriba hay, sí, también hay. Pero el más cercano para nosotros era este imbalance. Ahora imagínense que yo a ese imbalance le voy a marcar el 50%. Porque yo entiendo que muchas veces el precio respeta los 50% de los imbalances. Es algo a backtestear, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo marcar el 50%? Ah, voy a usar el FIBO. Acá, yo tiro el FIBO desde esta toma de liquidez hasta el, el máximo o donde termina la eficiencia desde el comienzo y le marco el 50% y lo voy a marcar con una línea, ¿sí? Y esa línea la voy a poner de otro color para que nosotros entendamos que ahí el precio llegaba al 50% de la ineficiencia. Correcto, a ver si la podemos modificar. Propiedades. Vamos a ver si me deja cambiar el color Shilio. Solamente para mostrarlo, ¿no? Es blanca, es cosa, la vamos a poner en, qué sé yo, lila, ¿se verá bien? A ver. Perfecto, acá vamos a poner lila. Vamos a quitar el FIBO, era solamente para marcar el 50%. Listo, tenemos liquidez, una zonita de liquidez, ¿sí? Esta. Tenemos comienzo del Lord Block grande, el rojo, igual acá había gap. Este era el Lord Block que el precio podría llegar, ¿sí?, a cubrir ese gap. Perfecto. Y teníamos el open del órbilo rojo y en donde finaliza la ineficiencia. Acá en el medio, imbalance. Perfecto. Vámonos de nuevo a 60 minutos y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos ver por arriba. Y vuelta a poner en los 500 días. Cada vez que cambie me va a pasar. Hasta que lo guarde. No hay problema. Bueno, fíjense, tenemos la zona de liquidez, el comienzo del órbilo rojo y el imbalance. Y el precio estaba ahí, ¿sí? A las 10 de la mañana estaba ahí, no hacía ni una cosa ni otra. Entonces ya teníamos dirección, ya teníamos zonas a las que el precio podía llegar. Podía llegar a tomar liquidez y retroceder. Podía llegar al 50% de la eficiencia y retroceder. Podía llegar al open del bloque y retroceder. Podría ir a la ineficiencia que tenía el gap y retroceder. Entonces, nuestra intención del precio es alcista y es lo que nos viene diciendo. Para una hora el precio nos había roto en esta zona, nos había dejado este bloque
que era el que produce el rompimiento y la aceleración esta. Entonces el mercado tenía mucha ineficiencia acá en el medio, pero nos tendría que indicar esa intención de retroceder para ir a cubrir acá. De momento nosotros podemos pensar en alcista, porque eso el precio nos dice, y el precio no está reaccionando en nada, ¿sí? Nada de esto que está acá arriba, entonces podemos entender que todavía quiere subir. Vamos a ir a 15 minutos a ver cómo se ve cerca, ¿sí? El precio ahí en la cresta, a ver qué está haciendo, y vamos a ir tomando decisiones cuando empecemos a correr el precio. ¿Sí? De momento ya tenemos las zonas marcadas, ¿sí? Tanto zona de breaker como zonas de llegadas, liquidez. Vamos a borrar todas estas liñitas que van a ir apareciendo. Oh, borré la que no era, no puedo creer. Bueno, no importa, imagino que está por acá, por esta zona más o menos estaba el 50%. ¿Sí? Le voy a poner el color para distinguir que ese era el 50%. Y total es una sola vez, para verla nomás. Ahí aplicamos, ok, perfecto, listo. Ya tenemos de nuevo el 50% mercadito, más o menos bien. Bueno, así estábamos. Antes de apertura nosotros damos exactamente así, no había más nada que ver. Y vamos a comparar con un minuto a ver cómo se ve. Fíjense, si ustedes miran un minuto, en un minuto ya es algo más claro. Esta crestita que está acá está mucho más clara. El precio había llegado con fuerza, ¿sí?, a esa zona, había hecho un retroceso que me tomaba un minuto anterior, y a partir de ahí el precio había roto la estructura de un minuto al alza. Eso nos dejaba a nosotros un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona. Entonces ya teníamos un plan de partida. Si el precio venía y nos mitigaba este mínimo, podíamos entender que el precio venía a buscar el breaker, ¿sí? Si el precio seguía subiendo, rompiéndonos en la estructura o el máximo este para arriba, podíamos entender que iba a ir a buscar la liquidez, la ineficiencia, vamos a cerrar un poco acá, que lo haga ruido. Este es el open del orden de rojo, y más arriba el bloque que tiene el gaps. Así que teníamos dirección. Y esto ya nos indicaba alcista. Así que bueno, vamos a ver qué pasó en la apertura y vamos a ver qué operaciones nosotros podíamos realizar. Bien, vamos a ver que esté bien. Perfecto, está en el máximo. Vamos, apertura, nosotros dejamos que desarrolle y que demuestre su intención. A ver cuál es la intención del precio. Alto. Si yo les enseño a ustedes, Gaby, tiremos un FIBO para ver hasta dónde llegó ese precio ahí. Dale, bárbaro. Mínimo, máximo. El precio llegó casi al 79%. Si bien no había nada con imbalance, considero que tomó esa liquidez y a partir de ahí empieza a reaccionar al alza. ¿Sí? Zona balanceada. Primer rango de un minuto balanceado. Ahora, si el precio nos rompía por ahí arriba, nos podía dejar un nuevo rango y ya lo vamos a marcar. Primera tirada de FIBO, correcto, el precio balanceó la zona de abajo. Lo puedo retirar tranquilamente, ¿sí? El precio de momento está tomando liquidez, así que tenemos que dejar desarrollar a ver qué quiere hacer. Perfecto. Bueno, el precio nos rompe la estructura, todavía no demuestra intenciones de retroceso, pero acá nosotros tenemos un nuevo mínimo en esta zona, ¿sí? Para abajo no debería de llegar porque está balanceado. Máximo de momento no tenemos porque no sabemos cuándo el precio empieza a hacer un retroceso. Así que dejamos correr. Cuando demuestre intenciones de retroceso, nosotros vamos a empezar a marcar el máximo. Perfecto, máximo. ¿Y desde dónde se está volviendo el precio, Gaby? Y está tomando esta línea de liquidez que nosotros decíamos que eso podía ser liquidez para el precio y hacer una reacción para abajo, pero no una reacción para romper una estructura. Simplemente cuando tome una liquidez, un máximo, una liquidez, va a hacer un retroceso. Acá nosotros en este nuevo rango, y ya entendiendo que el precio empieza a caer, habíamos detectado, ¿sí?, el único orden con imbalance, que era este, ¿sí?, ni más ni menos que ese, ¿sí? Ese era un orden con imbalance válido para que nosotros pudiéramos operar. ¿Y lo podíamos hacer? Sí, lo podíamos hacer. Yo particularmente a ese lo dejé pasar, ¿sí?, porque quería asegurarme de que realmente el precio quiera seguir subiendo.
¿Le podríamos haber puesto órdenes? Claro que sí, perfecta orden. Y en una de esas hasta nos pagaba y todo. Pero a ese bloque yo no lo opero. De momento, ahora todavía no lo opero, son las 11:47. Yo prefiero que se desarrolle el mercado un poquito más para recién operar. Pero de igual manera vamos a controlar si esa operación nos hubiera pagado el 1-2 que uno necesita o busca. ¿Sí? Vamos a verlo, qué es lo que hizo. Entró perfecto al bloque y a partir de ahí el precio sube, ¿sí? Empieza a subir pagando tranquilamente el 1-2. Lo pagó excelente. Entonces era una operación válida, era una operación que se podía hacer. ¿Qué otra cosa tenía? El bloque o la vela, cuando había terminado este verde, había arrancado esa roja, había dejado imbalance en esta zona. Y fíjense que el precio fue cubrir ese imbalance perfecto. Y vamos a agrandar para que mostrarlo correctamente. ¿Sí? Otra cosa más que el precio tenía a favor para poner una orden ahí. El precio debía de bajar a cubrir esta mecha que era la que dejaba imbalance. Y ahí lo hizo perfecto. Y a partir de ahí el precio empezó a subir. ¿Sí? En un primer impulso solamente tomó liquidez, no nos rompió la estructura, pero ya nos había pagado ese trade. No lo operamos, nosotros esperamos un siguiente para operar ese siguiente. Y vamos allá. El precio, para hacerme un nuevo rango, me debía de superar esta zonita. ¿Sí? Romperme la estructura en esa zona. Perdón. Vamos allá. Vamos a parar un ratito. Vamos a marcar bien. Ahí tenemos un nuevo rompimiento. Bueno, ese nuevo rompimiento a nosotros nos deja un mínimo. Bien. Y un máximo donde se empieza a dar vuelta. No lo sabemos. Vamos a ver. ¿Qué hace el precio? Perfecto. Ya consideramos que eso sí es un retroceso. Entonces, máximo. ¿Sí? Ahí nos deja el precio, el máximo nuevo. Mínimo, máximo, el precio que debía hacer y buscar la zona, próxima zona con imbalance. Y esta es la zona que nosotros operamos. Esta era la próxima zona con imbalance. Nuestro stop ahí abajo, ¿sí? Abajo de esa mecha. Entonces, era lo que debíamos hacer esa operación buscando el 1-2 y es la operación o la primera operación que nosotros decidimos hacer. Vamos a poner, esto lo voy a sacar que ya no lo necesitamos. ¿Sí? El precio todavía no llegó a cubrir el 50% del bloque, así que seguimos dentro de la intención del precio, podíamos operar eso tranquilamente. ¿Sí? En este caso, 4 contratos, ¿sí? Es lo que le pusimos. Bien, y vamos a ver que esté correctamente. Ahí. Bien. Y el stop acá abajo del mínimo de esta vela roja, ¿no? Porque este es el retroceso y desde acá empieza a impulsarse. Abajo de ese mínimo, suficiente con eso, ¿sí? Vas a testear, ¿sí? Mucha gente puede decir, no, yo me voy a proteger por debajo del mínimo, porque esa sería una protección estructural y está bien, pero yo testeo esto. A mí me gusta hacerlo cortito porque yo busco operaciones 1-2 cortas. ¿Sí? Lo más cortas que se puedan. Vamos a ver si esa operación nos pagó. Lo que debemos hacer es mover nuestra stop a donde debe ir, mover nuestro TP a donde debe ir. ¿Sí? Estamos dentro del recorrido. ¿Sí? Fíjense que el precio, en el caso de que quisiera bajar, debería de ir a cubrir esa ineficiencia. Así que si nuestro TP está antes de esa ineficiencia, está perfecto. Estamos dentro de los parámetros que nosotros buscamos. Bueno, y vamos a ver qué hizo el precio, si nos pagó, si nos estuvo renegando, qué hizo realmente. De momento, el precio todavía no había llegado a cubrir el 50% del imbalance. Así que nada, dejamos el trade que desarrolle. Acá es simplemente o stop o profit. Acá no hay intenciones de intenciones, no hay psicología. Esto es stop o profit. No hay moverse en break-even, es una operación 1-2, es hacer scalping. Entonces yo no voy a protegerme. Yo voy a intentar de hacer una cantidad de operaciones que me permitan hacer el 1-2 todos los días, ya sea una operación o dos operaciones, y en el tiempo, cuando llegue a hacer 100 operaciones, yo voy a ver el ratio beneficio, el ratio de ganancia que tiene esa estrategia. ¿Sí? Ahora, si yo hubiera decidido hacer ¿cómo se llama? Una operación larga, un day trading. Y podría haber entrado en esta zona, ¿sí? Que fue la primera,
y poner la orden y dejar correr. Bueno, pero ¿hasta dónde dejamos correr? Y dejamos correr hasta cubrir el 50% del balance, hasta que toque el open del order block. Uno podía decidir hacer eso, ¿no? En lugar de cerrarle en el 1-2, dejar correr más. Ahora, es difícil en cuanto a la psicología, porque yo sí puedo dejar correr, pero si yo hubiera entrado acá, cuando el precio hizo este retroceso, uno se está cortando las uñas con los dientes porque no sabe si el precio va a seguir o va a querer bajar o si está muy sobreextendido y realmente quiere venir a buscar este breaker. Entonces es complicado. No imposible, pero tenés que tener una cabeza bien fría para hacer esa operación. ¿Sí? De eso, indudable. Bueno, dejamos correr. Esa fue la primera operación que tomamos en el día. La verdad que pagó, estuvo bien. Y fíjense cómo el precio ahora me está haciendo un nuevo rompimiento al alza. ¿Sí? Yo entiendo que el precio ya está tomando el 50% del imbalance. ¿Qué podríamos creer nosotros? Y Gaby, mira, acá el precio se podría dar... se podría dar vuelta porque ya está tomando el 50%. ¿Sí? Acá tenemos otro indicio más y fíjense, el precio está tomando liquidez. ¿Sí? Y ahora seguramente viene y me rompe esta estructurita interna, que es una estructurita interna, y ya me está informando o diciendo, Gaby, me doy vuelta. Está bien, sí, es correcto. Ahora, yo quiero que veamos que de este impulso que me rompió la estructura, nosotros nos dejaba un bloque, ¿sí? En esta zona con imbalance. ¿Estoy bien acá? Sí, estoy bien acá. Este bloque con imbalance. Perdón, me equivoqué de... Acá, ahora sí. Este bloquecito con imbalance y yo podía operarlo. ¿Sí? Yo podía probar ahí a ver qué pasaba de poner una orden en compras. ¿Sí? Imagínense, yo hago eso, yo pongo mi orden de compras, porque para mí mi sesgo es alcista y esto me está indicando compras, porque me está haciendo un rompimiento de estructura, independientemente de donde esté tocando acá, no está tocando un bloque. Yo podría entender que el precio podría seguir subiendo y yo me decido a entrar ahí. Pero si yo veo ya este primer rompimiento, primero puedo pensar que ese rompimiento solamente es para llegar a esta zona y seguir subiendo. ¿Sí? Ahora yo en esta zona de arriba yo tenía un bloque que es el que me provocaba el rompimiento que tiene gap y vamos a mirarlo. ¿Sí? Es algo que yo no hubiera operado, pero el que se le animó yo creo que fue la única entrada del día. Fíjense en el gap que tenemos en esta zona. ¿Sí? ¿Y por qué no pensar que el precio podía rebotar ahí para seguir cayendo? Vamos a marcarlo solamente a modo ilustrativo, ¿no? Esta zona que tiene gap, yo marco ese bloque. Bien. Que porque el precio podría tener una reacción ahí, ¿por qué no? Si me está rompiendo estructura. Ahora, para estructura interna, ¿no? Porque para que el precio a mí me rompiera una estructura completa, ¿sí? El precio debía de romper este mínimo. Y si el precio sí me rompía ese mínimo, que es el iniciador de ese rompimiento que se produce acá arriba, con mínimo y máximo acá arriba, yo podía entender que si rompía acá abajo, sí me confirmaba que empezábamos una caída, algo en ventas, ¿sí? Eso sí me lo confirmaba. Este rompimiento interno no. Así que yo debo seguir operando en compras. Y vamos a ver qué pasó con ese trade, a ver si lo pago o no. ¿Sí? Fíjense, stop acá abajo y profit acá arriba. ¿Lo habrá pagado? Independientemente de toda la caída que traía el precio. Es a verlo, ¿no? Perfecto. Pagado. Lo pagó perfecto, muchachos. Esa fue la segunda operación 1-2 del día. ¿Sí? Y a partir de ahí ya está. Ya no necesitan seguir operando si ya pagaron lo que teníamos que pagar. Esta fue la segunda operación. Listo. Se acabó el día operativo. Bueno, pero son las 13:14. A esa hora ya hubiéramos terminado de operar si hubiéramos puesto las dos operaciones. Pero quiero ver qué pasa y quiero mostrarle lo que hubiera pasado a la tarde. ¿Sí? El precio entra a ese bloque que nosotros estamos marcando, en el que tiene imbalance, que tiene gas, y Power ha pagado el 1-2 también, exactamente. Ahora, si a mí el precio me confirmaba que realmente quería bajar,
este era el segundo rompimiento que yo hubiera esperado. Si el precio me rompía en esta zona, yo podía entender que el precio quería bajar, que ya tiene doble rompimiento, que ya rebotó en la única zona de imbalance, que era este, ya pagó, pero no logra hacer un alto más alto, se frenó. Entonces ese freno y el precio me rompe la estructura, a mí automáticamente ya me deja una zona, si me rompiera acá abajo, para entrar. ¿Y cuál es la zona, Gaby? Y la mejor zona, y la única que tiene imbalance en este momento, es esta. Exactamente ahí. Vamos a ver, a agrandarla. Fíjense, ¿sí? El precio rompe el rango de un minuto, el último rango de un minuto. Eso a mí me confirma vender. Y encima, ¿qué más teníamos? ¿Sí? No solamente que estábamos en 50% de ineficiencia, ya lo cubrió. Entonces el precio se podría dar vuelta. Hace un impulso bajista, hace dos impulsos bajistas. Me está indicando ventas. Ahora yo acá podía poner una orden, ¿sí? Sin dudarlo, porque ya estaba confirmado el rompimiento de la estructura de un minuto. Entonces acá yo pongo una orden, son 20, voy a poner con 5 contratos, nada más. Y eso hubiera sido una operación para la tarde. Ahora esperar que el precio llegue. El precio se quedó acá un montón de tiempo. Pero acá el precio me va a pagar el 1.2. El 1.2 y más también. ¿Sí? Imagínense en esto. Yo a esta operación, a modo de mostrarlo, lo voy a dejar correr. Voy a entender o sea, quiero que entiendan que yo esta operación no la tomé. Yo me fui del mercado con las dos operaciones anteriores. Entonces, esta operación es para alguien que se va a sentar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde a operar porque a la mañana trabaja y mira este panorama, este rompimiento y este único order block que es el que genera ineficiencia. Por arriba ya no hay, ya está todo cubierto. Entonces era el único order block que le quedaba. Esto que está acá no es ni más ni menos que liquidez. Si ustedes la miran de cerca, esto era liquidez para el mercado. Fíjense, son dos equal high. Bueno, lo voy a nombrar en castellano. Doble techo. Un doble techo, ¿sí? Que es liquidez para el precio. Así que teníamos order block con imbalance, liquidez, aceleración, toda liquidez previa con este mínimo anterior. Estaría todo ese bloque, ¿sí? No le faltaba absolutamente nada. Lo único que necesitáramos es que nos active la orden, ¿no? Vamos a ver si lo hace. No creo que la haya puesto mal, yo creo que la puse perfecta. Debería activarlo. Y vamos a gestionar. Sí, perfecto. El precio activa la orden y voy a parar el precio. Voy a mover el stop donde debo moverlo. Y ahora, ¿por qué yo no podría venir a buscar el mínimo? El mínimo, ese mínimo. Y en lugar de hacer la operación 1-2, venir a buscar mínimo porque yo considero, ya entiendo, que el precio podría bajar mucho más. ¿Por qué, Gaby, podría bajar mucho más? Bueno, si nosotros controlamos esta zona, ¿sí? Y vamos allá, ¿sí? Este primer rompimiento, o sea, este primer rompimiento con mínimo y máximo, el precio bajó y cubrió por debajo del 50%, ¿sí? Entonces, ese primer rango está balanceado. Y quiero agrandar esto porque ya no necesito ver allá. Ahora, segundo rompimiento, que parte desde acá, este es el mínimo, impulso, que rompe la estructura y me llega a esta zona, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a caer. Si yo a eso le tiro un FIBO, y vamos allá, FIBO, desde el inicio hasta el final, hasta que empezó a hacer el retroceso profundo, el precio nunca me llegó al 50%, ¿sí? Se fue mucho antes. Entonces, esta zona yo la considero desbalanceada y entiendo que el precio podría llegar a cubrir esta zona, ¿sí? Entonces, a partir de esa zona, el precio podría seguir alcista. Pero yo podía tirar mi TP a esta zona. La voy a dejar solamente en la liquidez y vamos a moverlo porque hasta la liquidez va a llegar o hasta el 60% del FIBO. Fíjense cómo ya vamos modificando nosotros nuestra salida. Es el único desbalanceado. El siguiente rango, que era este rompimiento acá, el precio entró a más del 50% perfecto. El siguiente rompimiento, y este era el mínimo, el precio entró hasta más del 50% perfecto y ambas dos operaciones se pagaron. Este era el único desbalanceado y el precio podía ir a cubrir ese imbalance. Y vamos a mirarlo así amplio, ancho, para que veamos hasta dónde llegó el precio, que no tengo idea, ¿sí?
operación dentro. En esta operación, fíjense que es un ratio mucho más lindo, un ratio 1.6, 1.7, la verdad que no lo sé. Pero bueno, es parte de lo que uno debe decidir operar. Yo en el 1-2 me salgo. A mí me sirve hacer dos operaciones 1-2 en la que a la 1 del mediodía yo ya estoy fuera habiendo ganado $400 y no tengo que andar esperando 4 o 5 horas para que se me dé un trade. ¿Sí? Ni más ni menos. Perfecto, el precio siguió bajando, hizo efectivamente, cubrió el mínimo y nos sacó. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llegó? A ver, el 66% no llegó. Tocó el 50, entre el 50 y el 66, y el mercado empezó a subir. No sé qué terminó haciendo en el día, lo vamos a seguir mirando, ¿sí? Pero si yo estiro este FIBO, como debo hacerlo, así, ustedes van a notar que el precio llegó al 50%. Entonces, era una salida. Y ahora sí, este bloquecito, este rango desbalanceado, ahora está balanceado. Y el precio podría empezar a subir e irse. Entonces, fíjense cómo entendiendo la estructura del precio y qué es lo que es balanceado y desbalanceado, uno puede hacer operaciones más largas o más cortas. ¿Sí? Buscamos hacer el 1.2, el precio pagó prácticamente el 1.5. Y la verdad que no me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo. Vamos a medirlo. Sí, como casi el 1.6 pago. A ver. No me importa lo que haga allá. Solamente quería explicar esto. A ver si le damos el 1.6. Pago. El 1.6 está acá. Sí, fíjense. El 1.6 pago prácticamente. Si arriesgué 100, me fui en 600. Entonces estuvo excelente. Era una operación hermosa. Y a partir de ahí sí el precio podría seguir subiendo. Era la única zona desbalanceada del precio. Y a partir de ahí fíjense cómo va haciendo máximos. Y ahora sí va a ir a buscar el bloque con imbalance. Entonces, esa fue la operativa de hoy. La verdad que si bien era difícil, porque nosotros veíamos una aceleración impresionante y apertura, pero en un minuto se nos redujo a 2-3 fractales o 2-3 rangos de un minuto que nos dieron todas las operaciones de hoy. Hubo tanto operaciones en compra como operaciones en venta. Hubo dos operaciones en venta, ¿no? Tanto una, que era esta, que pagó perfecto, ¿sí? Y una anterior, en este primer rompimiento, que pagó perfecto también. Entonces, hay para todos los gustos, hay que saber solamente en dónde entrar. Entonces, la pregunta del día es, quiero ser day trading y dejar correr una operación y que me haga el 1.5 o el 1.6 con posibilidad de que se me vuelva y me cierre en break even, o quiero ser scalping porque quiero operar solamente 2 horas a 3 horas en el mercado y hacer dos operaciones que me den profit y salirme del mercado, ¿sí? Así operando muchísimas menos horas frente al mercado y trabajándolo en el momento en el que es más fresco uno para ver. Apertura, ya espero hasta las 12, que decida dirección. Veo los primeros rompimientos con órdenes. Hago una vez y hago exactamente la segunda vez que ocurre lo mismo. Nuevo rompimiento de estructura, ordeno con imbalance, pongo mi orden. Hago TP en esas dos operaciones, me retiro del mercado. A la 1 de la tarde empezaste a poner órdenes o empezaste a buscar o ver el mercado claro. A las 12 del mediodía y para la 1 tenés $400 en el bolsillo y te retiras del mercado. ¿Sí? Más simple e imposible. Pero es la decisión de cada uno y cómo se sienta cómodo cada uno. Muchachos, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden del me gusta en el video. No se olviden de suscribirse al canal. En la parte inferior de la derecha tenemos en la gota de agua del canal. Ahí pueden cliquear y les sale el cartelito para suscribirse directamente. Y no se olviden que en la descripción les voy a dejar el enlace al Telegram para que ustedes puedan sumarse al Telegram, en donde tenemos un contacto más directo, podemos charlar del trading en general, de la Smart Money, de la estrategia, de los análisis que hacemos los fines de semana y pueden participar de los Zoom que hacemos todos los días para hacer un análisis premercado y operar después. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana en el preanálisis de mercado a las 10:30 de la mañana hora argentina. Hasta luego.